Doctor Radovich. ¿Quién es el controvertido personaje que habla de las conspiraciones últimamente? Esto en Mentiras Verdaderas, además con un estilo muy particular porque va así vestido de manera elegante, con corbata, tiene una manera de expresarse, además cómo modula, cómo va explicando. Recordemos, por ejemplo, porque estoy segura que mucha gente lo vio esto, cuando estuvo ahí para Semana Santa en Mentiras Verdaderas, con este capítulo dedicado justamente a la muerte de Jesucristo. Se llama ¿Quién mató a Jesús? Querido Ignacio, mira, después de 2000 años, una montaña de oscuridad, falsificaciones, leyendas y dogmatismos intolerantes han tapado la figura de Jesús. Nosotros hoy día lo que vamos a intentar hacer, como tú dijiste, es escarbar en esa montaña oscura para extraer algo de la luz que Jesús trajo al mundo con la ayuda de algunos fundamentales. Doctor Radovich, usted parece un profeta, no sé, un pastor, un pastor, ¿viste? Cuando los pastores de la iglesia cristiana se ponen en las plazas, en las calles y empiezan a hablar, a predicar prácticamente. ¿Cómo te va, Cristian Contreras? Hola, Cecilia, un gusto estar acá en la radio cooperativa, bonito el edificio, me encantó este recibimiento, así que, oye, pero de pastor, nada, ¿ya? De pastor, nada. Lo que pasa es que muchas veces uno cuando, por ejemplo, prepara sus clases, prepara sus exposiciones, sus conferencias, mira, uno tiene que tratar de cautivar a la gente. Y para eso a veces uno exagera. Pero de pastor, nada. Últimamente, Cristian, doctor Radovich, también te dicen doctor, sí. ¿Cómo es? File. Doctor File. Doctor File. ¿Por qué te pusieron ese apodo ahí para Mentiras Verdaderas? Ahí habría que preguntarle al productor del programa que me puso eso. Así me puso el productor. Ya. Queremos, como te decía al principio, conocer, más que hablar de un tema en específico, es conocerte a ti, porque llama mucho la atención esta especie de personaje interesante, por supuesto, y que últimamente se le ha dado con la teoría de la conspiración. Entonces, todo es conspiración. Y que en el ambiente político se habla mucho desde el punto de vista negativo sobre esto de la teoría de la conspiración, porque pareciera que todo el mundo ve detrás de cada gesto político o de cada acción política una desconfianza. No, que aquí hay conspiración y todo. ¿Es así? ¿La conspiración es el motor del poder en el mundo? Ha sido así. La teoría de la conspiración te busca explicar las relaciones de poder en el mundo. Entonces, donde hay poder, en el fondo la explicación de la teoría de la conspiración te dice que hay gobernantes en la oscuridad, que te gobiernan, en definitiva, a los que se ven públicamente. Entonces, cuando uno dice, bueno, existe, ¿es real esto? ¿Tú qué piensas, Cecilia? ¿Tú piensas que es real la teoría de la conspiración? ¿Que hay manos ocultas detrás o no? No. Yo te voy a decir que, mira, por ejemplo, el último tiempo, con estos casos, por ejemplo, el caso Penta, el caso Sokimich, ¿qué es lo que uno ha mirado en la sociedad? Uno ha visto que en el fondo hay un financiamiento que no está autorizado por la ley ¿ya? A los políticos. Entonces, en el fondo, ahí hay, al menos ahí uno puede observar la conspiración o la teoría de la conspiración. Concretamente, ¿quién está conspirando? ¿Dónde está la conspiración? Y también coincide, por ejemplo, con Natalia Compañón en esta que dijo en las declaraciones que se filtraron el fin de semana en La Tercera, dice, puedo pensar que se nos ofreció un excelente negocio, pero que además pudo ser empleado para hacernos daño a mí y a mi familia. Puede ser también, pero mira, la conspiración está simplemente en qué. En que, por ejemplo, la política tiene
por regla general que es servir, o al menos así está concebida, servir al pueblo. El pueblo es el soberano. Así está establecido en términos de doctrina política. ¿Y qué es lo que sucede? Que en realidad muchos políticos, no digo todos, funcionan bajo las órdenes de quienes los financian. Entonces, bueno, no eso es conspiración. Eso no hace falta ser filósofo para saber eso, pues. No, pues. Pero yo pensé, no sé, una conspiración más oculta, más. ¿Y quién está detrás de los que lo financian? Pero tú quieres ir en la profunda, Cecilia. Por supuesto, así es este programa. Bueno, lo que nosotros estamos viendo en definitiva de la conspiración aquí en Chile, o sea, el caso Penta, el caso Soquimich, son un reflejo de lo que pasa a nivel mundial. Uh-huh. El sistema mundial, el sistema democrático mundial en definitiva, ha sido concebido por los que tienen el poder para, en definitiva, gobernar la tierra. Entonces, si esto uno lo va, digamos, proyectando, en realidad uno observa que hay muchos gobiernos, digamos, muchos poderes en la oscuridad que van, digamos, haciendo sus acciones, digamos, buscando que el pueblo no lo sepa. ¿Ya? ¿Un ejemplo? Un ejemplo. Por ejemplo, el financiamiento de la revolución bolchevique o el comunismo. El comunismo que todos lo hemos conocido, en realidad fue apoyado por banqueros internacionales. Uno no podría imaginar que el comunismo, por ejemplo, haya sido así. Sin embargo, ya al menos las investigaciones están ahí. ¿Para qué? ¿Para qué lo habría financiado? ¿Cuál sería el objetivo? Para dividir al mundo y para el fin último, que es, en definitiva, la conspiración tiene un fin último que es el gobierno mundial. Instaurar sobre la tierra un gobierno mundial. Es decir, una persona que gobierna a todo el mundo. Que hay que distinguir qué es un gobierno mundial y qué es una cultura mundial. Una cultura mundial respeta la idiosincrasia de los diferentes países. Un gobierno mundial no respeta nada. Pero ¿cómo puede ser que alguien conspire para que... ¿Quién está detrás de esa conspiración para que una persona gobierne el mundo? O sea, tiene que ser un súper recontrapoderoso. Sí, pues. Pero poderoso no desde el punto de vista económico, sino de todo punto de vista, casi como una especie de diablo extraterrestre, no sé, una energía desconocida. ¿Nosotros somos unos títeres? Mira, en gran medida la teoría de la conspiración te dice eso, efectivamente, que hay un poder oculto detrás y muy maligno. Muy maligno. O sea, así en serio, ¿cree en el diablo? El diablo es una fuerza oscura. Es una fuerza oscura que te explica parte del universo y parte de un conflicto. El diablo está en los vicios, el diablo está en la mentira. Por ejemplo, si uno dice una mentira o si tiene prácticas viciosas, en el fondo hay impulsos malignos. Uh-huh. Ahora, si tú a eso le quieres poner así el nombre de diablo, ponle el nombre que quieras, adversario, Satanás, etc. Pero en el fondo, cuando uno observa digamos, el comportamiento humano y ve que hay virtudes, que hay vicios, uno los puede al menos distinguir dentro de estos patrones de bondad y maldad. Estamos conversando con Cristian Contreras, el doctor Radovich, el doctor File, que una vez a la semana en Mentiras Verdaderas en la red hace de las suyas con estas últimas teorías de la conspiración. Yo puedo suponer entonces que detrás de la presencia del doctor Radovich en ese programa donde lo escuchan miles de personas, hay una conspiración. Alguien lo puso ahí para que él nos haga creer que tal cosa, ¿o no? Puedo llegar a ese extremo también. No hay que pensar tan así porque en realidad yo me he ganado un espacio desde abajo y me ha costado mucho en todo caso abrir un espacio porque yo soy fundamentalmente filósofo. Lo sé. Soy investigador de enigmas y misterios. Eso es lo que me he dedicado la vida. Comencé investigando el origen del universo. Con un libro que se llama... ¿Por qué ocurrió el Big Bang? Ya, ¿y encontraste respuesta? Sí, claro que sí. Después... Dímela en una frase. El Big Bang ocurrió, la explosión, porque mucha gente no sabe qué es el Big Bang, pero
en el fondo la teoría del Big Bang te dice que hay una explosión en el origen del universo, que da principio al universo en expansión en el cual nosotros estamos. Pues si todo esto es así, esa explosión ocurrió por el choque de dos campos distintos, que en la concepción más fácil y religiosa es el choque entre la región de la oscuridad, gobernada por el príncipe de las tinieblas, para que uno se lo imagine, con la región de la luz, conformada por un huevo cósmico donde habitaría Dios ahí, o según la teoría habita Dios. Pues el choque de estos dos campos cuánticos en el origen del universo dio origen a la explosión y a un conflicto cósmico que comenzó en el origen del universo y que se prolonga hasta el día de hoy en el ser humano. ¿Y dónde quedamos nosotros? ¿En la luz o en la oscuridad? Hay hombres que están en la luz y otros que están en la oscuridad. ¿Y yo dónde estoy? Yo te veo a ti que estás en la duda. En la duda, o sea, entre el bien y el mal. Claro, todavía no logras distinguir dónde está el bien y dónde está el mal. Chuta, ¿y tú? O sea que soy una tonta. Ya. Te puse en aprieto, no, pero no. No hay ningún aprieto. ¿Y tú dónde estás? Yo estoy en la luz, obviamente, pero también he estado en la oscuridad. Estás en la luz. Ya. Bueno, la recomendación viene de muy cerca. Oye, tú te das cuenta que te has convertido en un personaje, ¿verdad? Habrá gente que te cree y gente que dirá este es un charlatán y un chanta. Sin embargo, es muy atractiva la manera como tú lo haces y lo pones en escena, como dices, para justamente cautivar. Por ejemplo, con esto de la teoría de la conspiración, tú dices, cuando por ejemplo George Bush dijo que el eje del mal era Corea del Norte, Irak e Irán, están condenados todos. Y así comienza la guerra, con el entrenamiento mental de la descalificación de la persona. Así es, pues. Así Entonces, es la guerra. Pero hablando en serio, Cristian, si tú las sabes todas, no las sé todas. ¿por qué no te contratan, no sé, los poderosos, la gente que quiere solucionar cosas? ¿A quién le interesa solucionar cosas? ¿A nadie? Te pregunto yo a ti. No, si las preguntas las hago yo aquí. ¿A nadie le interesa solucionar cosas? ¿Tú no crees en nadie entonces? No, si yo creo en muchas personas, que yo creo, soy, digamos, profundamente crédulo. Pero, ¿por qué la gente me necesitaría a mí para solucionar cosas? No lo entiendo. Porque sabes, porque las tienes claritas, digo. Yo tengo ciertas cosas claras y las expongo, pero de ahí a que las personas quieran de alguna forma solucionar cosas, bueno, no sé, eso no me corresponde a mí. Ahora, sobre lo que dijo George Bush, es así, uno tiene que pensar. La guerra es así, la guerra primera comienza con un entrenamiento mental. Por eso los ejércitos, por ejemplo, cuando están en las academias de guerra, salen cantando, y las canciones que cantan son, digamos, denostativas contra el enemigo. Entonces, cuando tú tienes después al enemigo enfrente, te acuerdas de las canciones y lo matas. Entonces, si George Bush llega y dice que el eje del mal es Corea del Norte, Irán e Irak, quiere decir que en el fondo está preparando todo para después llegar, invadirlos y total, ¿a quién van a matar? Van a matar al eje del mal, o sea, a los demonios que viven en Corea. Entonces eso es falso. Eso es falso. Porque en Corea hay personas buenas y hay personas malas. Lo mismo que en Irán y lo mismo que en Irak. Entonces cuando una persona se cree que en realidad todos los iraquíes son malos, es un error fundamental. Pero así es la política, porque la política es guerra hoy en día. Antes la política era la moral pública. A ver, pero cuando yo te escuché decir, cuando tú contabas quién mató a Jesús, por Dios, que era un tironeo de poderes y de fuerzas ocultas y de traiciones y de que sonaban muy actuales. Pero si así, yo hice la exposición es pública. La exposición obviamente significa
desde mi investigación, aclarar ciertos puntos que no son consistentes con lo que al menos yo he estudiado e investigado. Por ejemplo, que Jesús no murió en la cruz. Por ejemplo, lo que pasa es que, porque mira, los judíos no tenían, el Talmud no autorizaba matar a alguien en la cruz. no, La crucifixión, digamos, es que son dos cosas distintas. La Torá no permitía la crucifixión. Sí. ¿Ya? Eso estaba prohibido por la Torá. ¿Ya? Entonces aparece que lo crucificaron. Ahora, eso es un asunto. Otra cosa es la muerte de Jesús en la cruz. Porque claro, uno fundamenta, y aquí está el tema, yo tengo mis creencias, pero también tengo mis investigaciones científicas. Entonces cuando tú me dices a mí Jesús murió en la cruz, ¿ya? Y después me dice, sale en todos los evangelios que Jesús, se le vio en carne y hueso. Entonces yo como desde el punto de vista de la razón pido una explicación, no desde el punto de vista de la fe, pido una explicación desde el punto de vista de la razón. ¿Cuál es? ¿Cómo si Jesús murió en la cruz, después va a estar vivo en carne y hueso? Significa que uno tiene que entender la crucifixión. La crucifixión eran en el fondo martirios. Pero la gente cuando las crucificaban a veces se demoraban. Mira, se crucificaron a cientos de miles de personas en la historia. Eran torturas, pero no método de muerte, ¿eso quieres decir? O sea, morían al final, pero habían crucificados que a veces se demoraban un mes en morir. ¿Te das cuenta? Entonces, uno se tiene que tratar de explicar cómo es posible que Jesús, que estaba en la cruz, después apareció vivo. A Jesús lo sacaron inmediatamente de la cruz. Lo bajaron inmediatamente. Ahora, mira, las creencias, cada persona que crea en lo que estime conveniente. Vamos a conocer un poquito más al doctor Radovich en su vida. Recordemos además que para quienes no sepan, es el hermano de la actriz Ángela Contreras, que está hace muchos años, no la vemos, ella decidió retirarse, ¿no? A otro tipo de vida, dejó la fama, la exposición pública y todo lo demás. Y fue a un tipo de vida más conectada con la naturaleza, la espiritualidad, en fin. Pero tú, doctor Radovich, también está casado, tiene una familia, tiene una hija, y además los hijos de tu señora, estudia, lee mucho, fue cinturón negro. ¿Qué más? Full Contact. Sí. Fui campeón nacional de Full Contact durante 3 años consecutivos. También fui campeón de fútbol, goleador de fútbol. ¿A dónde? Lanzaba la jabalina. ¿A dónde corría los 200 metros planos en un equipo que teníamos, un equipo aquel entonces. Muy deportista durante mucho tiempo, sí. Ya, ¿y cómo fue que diste este paso? ¿Quieres aportar a la sociedad masificando estos conocimientos? En realidad, mira, yo cuando terminé el colegio, yo era muy deportista. Todo el deporte de alguna forma, cuando entré a la universidad, debido a la falta de apoyo a los deportistas que tenemos acá, vertí toda esa fuerza en la lectura, en la investigación, en la escritura. Trabajé, de periodista de varios medios de comunicación. Y en un momento dado, por ahí por el 1998, terminaba de ser corresponsal de la NBC acá en Chile, después de varios años, y se me ofreció, me acuerdo, leer el noticia en un canal. Y yo dije que no. Dije, me voy a dedicar a mi beta académica de investigación, y me comencé. Dejé la televisión, dejé los medios durante mucho tiempo, trabajaba esporádicamente, qué sé yo, y me dediqué a la investigación. Y comencé, como te dije, profundizando el origen del universo. El origen del universo me llevó al origen de las grandes civilizaciones. He estado en varias antiguas civilizaciones investigando los enigmas que tienen ellas. Y comencé después, cuando volví a Chile, a dictar clases en el 2004 en diferentes universidades. Y me di cuenta que en un momento dado, en el 2011, hice una conferencia pública. Abrí un ciclo de conferencia en el Instituto Cultural de Providencia,
titulado Grandes Enigmas de la Historia Universal. Y ahí me empezaron a llamar los canales de televisión sobre los mayas. Claro, porque era el fin del mundo y todo, me acuerdo. Efectivamente. Y ahí me abrí en realidad a la difusión masiva, pero así ha sido el camino. ¿Conocer la historia nos ayuda a entender el presente? Pero o sea, si tú o si cualquier persona no conoce la historia, no va a entender el presente y no va a proyectar el futuro. Ahora, mientras las historias más lejanas en el tiempo, más pretérita y más pasada es, más comprendes el futuro. ¿El futuro o el presente? El presente y proyecta el futuro. Entonces es fundamental. Ahora, nosotros vivimos en un país que tiene grandes virtudes y grandes defectos, Cecilia. Y uno de los grandes, mira, voy a partir con la virtud, me permito decirla. Una de las virtudes de nuestro pueblo chileno de Chile es que somos inmensamente valientes e inteligentes. El chileno es vivo, se da cuenta dónde está el negocio y es el primero en hacerlo. Tiene inteligencia el chileno y es valiente. Su punto negativo del chileno como pueblo y como todo lo que somos nosotros, que somos sumamente incultos e ignorantes. Entonces cuando tú tienes, por ejemplo, claro, en la formación de Chile, cuando se forma, se asimila el pueblo, digamos, los pueblos originarios, el pueblo mapuche, junto con los españoles, no había en esa fusión que hubo, en esa asimilación, no estaban las artes, no eran pueblos en general cultos. Entonces eso se ha arrastrado durante 200 años. De ahí la crisis educacional, de ahí los medios de comunicación, porque cuando tú ves, por ejemplo, que en la parrilla de la televisión chilena, de todos los canales públicos, el 95%... Hay un canal público, de todos los canales abiertos. De todos los canales abiertos, ¿ya? Pero incluso el público, me refiero a los canales abiertos, cuando tú ves la parrilla, por ejemplo, de los medios de comunicación como la televisión, que el 95% de lo que se transmite es entretención. Hay un 4% de información y un 1% de cultura, te das cuenta que eso es un reflejo de la ignorancia y de la incultura que tenemos en nuestro país y que es reflejo de la crisis educacional que se tiene. Porque también las universidades, ¿dónde están las universidades, digamos, toda esta proliferación de universidades, digamos, privadas? ¿Cuántas de esas universidades privadas hacen investigación? ¿Cuántas categorías de profesionales están saliendo endeudados hasta el año 2080 y con su profesionalidad no es la mejor? Bueno, ¿sabe una cosa, Cristian, doctor Radovich? Lamentablemente aquí no tienes 2 horas como en Mentiras Verdaderas. Okay. Así que este es un primer approach contigo. Sería interesante, por ejemplo, personajes de la historia reciente de Chile como Pinochet. ¿Había una conspiración detrás? ¿La muerte de Salvador Allende? ¿La has investigado? Bueno... ¿No? Te pregunto con curiosidad. Sí, o sea, ¿sí? Obviamente ya. Salvador Allende, como uno pasa la historia, obviamente. Pinochet es parte de la historia, Salvador Allende es parte de nuestra historia. ¿Hay conspiraciones ahí? Lo que pasa es que, mira, la conspiración te vuelve, o sea, mejor hablemos, si quiere hablar de Pinochet, hablemos de Pinochet, si quiere hablar de Salvador Allende, hablemos de Salvador Allende, pero ahora, la conspiración, obviamente, como te dije, es una teoría que te explica las relaciones de poder sobre la base de un poder oculto que busca el control de la gente a través de la mentira y de una gran conciencia. Y lo que el fin de la conspiración es instaurar un gobierno mundial en la Tierra. Esa es la teoría de la conspiración. Okay. Ahora, Pinochet otra cosa, Salvador Allende, ahora uno los puede relacionar ahí. Bueno, para la próxima vamos a ver si nos acepta, si acepta venir, que nos explique, que nos cuente entonces si alguien será capaz algún día de vencer a ese poder oculto. Bien. Gracias. Cristian Contreras, el doctor Radovich, el doctor File, en Mentiras Verdaderas, los días viernes a las 22:30 horas. Y aprovecho para pasar un muy breve aviso.
este miércoles a las 19:30 horas en la Corporación Cultural Las Condes. Vamos con la segunda conferencia sobre cuál es la cuna de la humanidad. Así que los invitamos a todos a que vayan a la... ¿Gratis? No es gratis, hay una, digamos, eso lo ven en la Ya. corporación, pero todos invitados. Perfecto. Muy interesante. Gracias, Cristian. Hasta la próxima. Chau.